Vamos a dar inicio al seminario del día de hoy. Bueno, desde el Programa Nacional de Salud de la Infancia le damos la más cordial bienvenida a todas y todas quienes se han conectado hoy en este seminario que está en el contexto, ¿cierto?, de la conmemoración del Día Mundial de la Prematuridad del 2024, que se celebra los 17 de noviembre y que por razones obvias, ¿cierto?, estamos hoy día lunes haciendo esta actividad. Mi nombre es Loreto Fuentealba, yo soy parte del equipo de la Oficina Nacional de Salud de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes del Departamento de Ciclo Vital. Y para comenzar, nos dará un saludo de bienvenida quien es la jefa de nuestro departamento, la señora Margarita Ramos. Gracias, Loreto. Como bien decía Loreto, yo soy Margarita Ramos, soy la jefa del Departamento de Ciclo Vital de la División de Prevención y Control de Enfermedades. Es un honor para mí darles la bienvenida a nombre de nuestra jefa de división y de nuestra subsecretaria a este seminario de conmemoración del Día Mundial de la Prematuridad. Nos reunimos hoy día para reflexionar sobre uno de los desafíos más significativos en la salud neonatal, que es la prematuridad. Este evento que organizó nuestra Oficina de Salud de la Infancia, Adolescentes y Jóvenes busca concientizar y fomentar el diálogo sobre los avances, retos y estrategias necesarias para mejorar la atención y la calidad de vida de nuestros niños y niñas prematuros. Como ustedes saben, a nivel mundial, la prematuridad sigue siendo un problema creciente, afectando profundamente a las familias y a la sociedad en su conjunto. En nuestro país, a pesar de la disminución del número total de nacimientos, la proporción de niños y niñas que nacen antes de las 37 semanas ha seguido aumentando. Esto nos obliga a redoblar los esfuerzos y a implementar estrategias efectivas que no solo reduzcan la morbimortalidad, sino que también mejoren la calidad de vida y disminuyan las secuelas asociadas a la prematuridad. Desde los años 80, Chile ha implementado una estrategia de regionalización para el cuidado intensivo neonatal, organizando los servicios para que las gestantes y los recién nacidos de alto riesgo reciban atención en hospitales con la tecnología y la experiencia necesarias. Nuestro compromiso como Ministerio de Salud es continuar trabajando de manera coordinada e integrada para asegurar que todos los niños y niñas prematuros reciban la atención con la calidad que merecen. La celebración de este Día Mundial de la Prematuridad nos recuerda la importancia de nuestras acciones y el impacto positivo que podemos generar en la vida de muchas familias. Les deseo a todos que este seminario sea muy productivo y enriquecedor y les agradezco su dedicación y por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias, Margarita, por tus palabras. Antes de seguir, recordarles que este Zoom está en modo seminario, por lo que no pueden abrir sus micrófonos durante las presentaciones. Pueden realizar todas sus preguntas a través del chat y al final las presentaciones se realizarán a los expositores del día de hoy. Para continuar, el doctor Javier Cifuentes, quien es neonatólogo y es presidente de la Comisión Asesora en Neonatología de la División de Gestión de la Red Asistencial del Ministerio de Salud, nos presentará acerca del impacto de la prematuridad y los desafíos que existen para nuestro sector. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar acompañándonos hoy. Muchas gracias, Margarita, Loreto, Gabriel. ¿Cómo lo hago para la presentación? ¿La pasas tú o Usted prefiera, ¿la puedo pasar yo o usted? si la pasas tú, puede ser? No hay ningún problema. Ya, antes de partir, primero que nada, dar las gracias por la invitación. En representación del grupo asesor, para mí es un honor participar en esta celebración. El Día del Prematuro es una conmemoración que se realiza ya desde hace varios años y cada vez va adquiriendo una relevancia mayor por la importancia que tiene la prematuría. Además, por el soporte que da la Organización Mundial de la Salud en su preocupación por los prematuros, por ese grupo especial. Yo en esta, primero para aclarar, pertenezco al grupo asesor de neonatología, pero nosotros somos una organización horizontal, no tenemos cargo, así que se agradece lo de presidente, pero soy un miembro más del grupo. Me ha tocado liderar un par de iniciativas, pero somos un grupo bien heterogéneo
Les voy a contar de qué se trata para partir, pero somos un grupo heterogéneo de neonatólogos que venimos de distintas prácticas neonatales. Hay representantes del sector público en su ejercicio a nivel de regiones, grandes hospitales regionales, de la región metropolitana, están representadas la universidad, está representado el sector privado y está representada la Sociedad Chilena de Pediatría a través de su rama de neonatología. La idea de esta configuración es que las recomendaciones que nosotros vamos haciendo al MinSal en la medida que nos lo solicitan, y a veces hacemos recomendaciones un poco patudamente sin que nos lo soliciten, tiene una metodología de trabajo que es revisar la literatura, la evidencia disponible y ajustarla a la realidad nacional gracias a la composición del grupo. Y después va a las distintas instancias ministeriales donde recibimos la colaboración de los distintos actores. Hoy día voy a hablar del impacto de la prematuridad y desafíos para el sector salud, pero le voy a dar una mirada en las dos áreas de trabajo que a nuestro modo de ver son esenciales hoy día y son esenciales porque la prematuridad en su forma de presentarse ha ido cambiando en el tiempo. Y segundo, porque debemos alinearnos con las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud respecto de algunas áreas que se espera que se desarrollen para enfrentar de mejor manera este problema. La próxima. ¿La paso yo o la...? Ahí. Antes, para setear un poco la conversación, nosotros hablamos de prematuro, aquel nacimiento que ocurre antes de las 37 semanas, pero hay 4 grupos básicamente. El prematuro extremo, menor de 28 semanas, que parte entre las 22 y 24 a las 28 semanas. El muy prematuro, que es el recién nacido, cuyo nacimiento ocurre entre las 28 y las 31 más 6 días. El prematuro moderado y el prematuro tardío, que son aquellos nacimientos que ocurren entre las 32 y las 36 semanas con 6 días. Hago esta aclaración porque la literatura internacional ha ido desarrollándose, abordando estos grupos de distinta manera y en distintos tiempos. Hay mucha literatura respecto de intervenciones sanitarias, desde sociales, del ámbito psicológico, en el ámbito neonatal propiamente tal, en el seguimiento precoz, en el seguimiento tardío en la infancia, para el grupo menor de 32 semanas. Existe un cuerpo de evidencia muy potente que se ha ido incrementando en el último tiempo. La incorporación como problema del prematuro moderado y el prematuro tardío ha ocurrido en la última década, 2 décadas. Antes nosotros los llamábamos los near term, cercano a término, porque le dábamos la connotación de un niño que era de término, pero más chiquitito. La verdad es que la literatura ha ido mostrando que estos grupos son recién nacidos que están expuestos a morbilidad neonatal precoz, repercusiones tardías en la infancia y más tarde aún en el ciclo vital, que tienen mayor mortalidad que los niños de término. Las diferencias con los niños de término no son tan marcadas, pero existen y son estadísticamente significativas. Es un grupo de mayor riesgo. Gran parte de la conversación que viene la voy a centrar en el menor de 32 semanas. Primero, porque es donde más datos existen y segundo, porque es el grupo que más fuertemente impacta en mortalidad, morbilidad de corto y largo plazo. La próxima. Aquí viene citado un párrafo del documento de la Organización Mundial de la Salud en términos a dimensionar el problema. El año 2020 en el mundo nacieron 13,4 millones de niños prematuros. Las complicaciones de la prematuridad dan cuenta de alrededor de 1 millón de fallecimientos durante los primeros 5 años de vida. Es una causa de mortalidad importantísima dentro de los primeros 5 años de vida. Hay un porcentaje de esa mortalidad que es cercana al 75% que puede prevenirse con medidas costo eficaces. Eso
reconoce una tremenda inequidad a nivel mundial. Hay zonas en el mundo que tienen altas mortalidades y hay otras áreas, Europa, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, algunos países asiáticos, que llevan la delantera en el cuidado de este grupo de pacientes con mortalidad y morbilidades mucho más bajas. El esfuerzo que está haciendo la OMS es acotar esas brechas con intervenciones de costo eficaces y con intervenciones de reconocido efecto. Y el segundo punto que es importante en este párrafo es que la tasa de prematuridad es bien variable también en las distintas regiones del mundo y recoge la influencia de múltiples factores, entre ellos, muy importantemente, los determinantes sociales de la prematuridad. Oscila entre un 4% y un 16%. 16 a un 4% de los nacimientos ocurren antes de las 37 semanas. Esto es un dato relevante. Chile está cercano al 10%. Se perdió la imagen. Está cercano a un 10%. Eso nos pone como un país con una tasa relativamente baja de prematuridad. Sin embargo, esa prematuridad, vamos a ver en un par de diapositivas más adelante, ha ido aumentando en el país por determinadas causas. Vamos a hacer algún comentario muy superficial al respecto. ¿Se perdió la imagen o soy yo el que no la veo? Sí, doctor Cifuentes, por acá ¿Sí? Nicole también del programa Infancia, es que Loreto tuvo dificultad y se cayó su internet. Ah, Así ya, la presento que yo. sí, si usted la puede compartir, igualmente funciona. Ya, allá voy. Tú me dices Abajo porque en yo su no soy pantalla, sí, muy dele ducho nomás. en esto. No, lo está haciendo bien. Ahí tiene, ahí, Eh, apriete, ahí 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 vamos. se ve. Ahora, ¿Ahí se claro, pase ve? las diapos, ahí se ve. Perfecto, ya. Está la que dice Eh, prematuridad, un problema mundial. Ahí, ese es el exactamente. título. Ah, perfecto. Entonces, gracias. Entonces, Chile está en un 10% de tasa de prematuridad. Estamos en un país de tasa relativamente baja. Eso nos pone en dos problemas. Uno, que es muy difícil que disminuya. Y dos, dada algunos determinantes sociales y sanitarios y algunas características poblacionales, hace que sea aún más difícil bajar ese 10% y no sería extraño que subiera algún porcentaje más. Ahora, los impactos de la prematuridad, esto lo voy a pasar muy rápido porque no es el objetivo de lo que quiero conversar, pero todos lo reconocemos, ¿cierto? La prematuridad tiene un impacto que va desde la gestación, la gestante de un niño cuyo nacimiento va a ocurrir prematuramente, es una gestante que presenta riesgo, está expuesta a riesgo mayor que una gestante que da como resultado un nacimiento a término. Tienen mayor tasa de morbilidad, la gestación ocurre a mayor edad, el desplazamiento de la edad de la gestación se asocia a una mayor frecuencia de usos de técnica de fertilización asistida, eso se asocia a un mayor porcentaje de nacimientos múltiples, eh, en la mayor parte de las series. De recién nacidos hospitalizados en unidades de cuidado intensivo menores de 32 semanas, la tasa de nacimiento múltiple es alrededor del 20-25%. 20 a 25% de los recién nacidos prematuros, menos de 32 semanas, que nosotros atendemos en una unidad de paciente crítico neonatal, son producto de un embarazo gemelar. Afortunadamente, hoy día la práctica de fertilizaciones que llevaban a embarazos múltiples, trillizos, cuatrillizos, quintillizos, sextillizos, ya prácticamente no existe. Eh, la prematuridad también determina desafíos importantísimos que requieren permanentemente ser actualizados en el ámbito de la salud hospitalaria y ambulatoria. Y no solamente en el ámbito neonatal, ¿cierto? Todos estamos familiarizados con lo que significa un prematuro en la unidad de paciente crítico neonatal, pero también lo que significa un prematuro dado de alta, egresado de la unidad de neonatología con toda la problemática que puede arrastrar. Y esa problemática se hace evidente o su riesgo está presente en la infancia precoz, infancia tardía, adolescencia y en la vida adulta. Hay cada vez un cuerpo de evidencia más voluminoso demostrando los efectos que tiene la prematuridad en edades más tardías del ciclo vital.
determina además desafíos y produce impacto en los modelos organizacionales de los sistemas de salud. Los sistemas de salud hoy día, para poder atender la prematuridad, tienen que balancear sabiamente el mandato de que los nacimientos ocurran cerca de la comunidad de la gestante y su familia, con el mandato de que el nacimiento de aquellos niños, en este caso estamos hablando de los prematuros, que el nacimiento de los prematuros ocurra en el centro hospitalario que tenga el nivel de complejidad suficiente para poder resolver los riesgos y problemas que presentan o pueden presentar esos prematuros. Eso requiere la conformación de redes de atención, redes que involucran distintos niveles y distintos modos de conectarse entre ellos. Hay impacto en la cultura de trabajo. Hoy día, todo lo hemos vivido, afortunadamente para bien, los padres que antiguamente prácticamente eran un visitante no deseado de las unidades de paciente crítico, las cuales tenían una serie de barreras, restricciones horarias, 1 hora de visita, uso de delantales, mascarillas, gorros, cubre calzado, etc. En una década o un poquito más, pasamos desde esa cultura de relacionarnos con la familia a una cultura abierta donde los padres, los acompañantes relevantes, son parte del equipo que cuida a un prematuro, desde el inicio y a lo largo de toda su estadía hospitalaria. Eso es un cambio cultural importante que debe ser conducido, que cuesta conducirlo. La organización del sistema de salud debe luchar contra ciertas tendencias de los grupos profesionales, en la medida que se van formando neonatólogos, en la medida que la tecnología se hace de menor costo, tecnología de ventilación mecánica, tecnología de monitorización, en la medida que hay más profesionales formados en el área obstétrica, con una buena formación en el manejo de alto riesgo, existe una tendencia a atomizar el cuidado del recién nacido prematuro de alto riesgo. Existe una tendencia a que proliferen unidades llamadas de cuidado intensivo, paciente crítico neonatal, con volúmenes asistenciales muy pequeños. Y esto tiene una repercusión en los resultados de la atención de los prematuros que en ellos se lleva a cabo. Hay demandas por la infraestructura. Hoy día la mayor parte de nosotros tiene en su mente este modelo de atención neonatal llamado Open Bay, un gran espacio donde conviven múltiples cupos de cuna de recién nacidos en cuidado intensivo o en cuidado intermedio o mezclado, donde hay poco espacio para la privacidad, donde hay poco espacio para manejar el ambiente, ruido, iluminación, etc. Ese modelo hoy día ya ha ido desapareciendo. En medicina cada vez está más desarrollada la arquitectura basada en la evidencia, colores, iluminación, espacio, etc. Y hoy día las unidades nuevas demandan a los reguladores, a las entidades que dirigen los sistemas de salud a considerar estos aspectos. Las unidades neonatales hoy día son de cupo individual. El cupo individual tiene que tener los espacios suficientes para el cupo del paciente, del equipo de profesionales, de los equipos móviles que se requieren, pero también, muy importantemente, para darle un espacio a la participación de la familia de forma continua y cómoda en el cuidado del recién nacido. Estos cubículos individuales hoy día son el modo en que se enfrentan los diseños, el layout de las unidades neonatales. Eso es un cambio de recursos y de cultura, de monitorización. Aparecen espacios nuevos, muchas unidades nuevas contienen estas salas, piezas de rooming-in, que son piezas donde el recién nacido que ha estado 1 mes, 2 meses, 3 meses hospitalizado, previo al alta, se transfiere junto con su familia para que en un ambiente lo más similar posible al hogar se haga esa transición, de modo tal que podamos contener, manejar, identificar y tratar cuando sea pertinente toda la ansiedad, la angustia que produce llevarse a este recién nacido frágil,
visto por la familia como muy frágil, con muchos miedos y que de repente sale de su cubículo de una unidad de paciente crítico a la pieza del hogar. Esa transición demanda en algunas unidades la existencia de estos cupos de Ruminin. El recurso humano, las unidades neonatales ya no son una unidad donde trabaja matrona, enfermera, TENS y neonatólogo. Hoy día parte del equipo incluye múltiples otros profesionales, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogas, terapistas, kinesiólogos, etcétera, químicos farmacéuticos, clínicos. Todo ese recurso humano requiere formación, requiere dotación, las unidades requieren ser dotadas, eso hay que hacerlo de manera lo más costo eficaz posible y es una demanda tremenda para los que dirigen y definen la organización de la provisión del cuidado neonatal. Hay otro impacto importante que es la necesidad de los datos. La Organización Mundial de la Salud pone la data, el manejo de datos clínicos como uno de los objetivos de esta iniciativa del recién nacido importa centrada en la prematuridad. Necesitamos datos y los datos deben ser generados en forma oportuna, deben ser analizados, deben ser auditables, deben ser confiables. Eso es una tremenda demanda también para los sistemas de salud. Y cuando nos salimos del ámbito de la salud, bueno, migramos a todos los otros ámbitos donde el recién nacido prematuro implica una mirada especial. En los sistemas educacionales, muchos de los prematuros, a veces incluso aquellos que no han tenido gran morbilidad en su estadía intrahospitalaria, presentan problemas de aprendizaje en la lectoescritura, requieren apoyos de clases especiales para matemática, requieren manejo de salud mental porque hay alteraciones psicológicas relevantes, etcétera. Los sistemas educacionales se ven presionados para poder dar respuesta a las necesidades de estos niños. Y para dar respuesta a las necesidades tenemos que detectarla, por lo tanto tienen que haber herramientas que relacionen los sistemas educacionales con los de salud para que se detecten precozmente y se intervenga precozmente de modo que aseguremos el máximo potencial de desarrollo a estos pacientes. ¿Para qué hablar de las implicancias sociales, cierto? Una familia que se hace cargo de un prematuro egresado de la unidad de paciente crítico, particularmente de los recién nacidos muy prematuros o prematuros extremos, muchos de ellos que requieren cuidados especiales, frecuente asistencia a consultas con distintos especialistas médicos o requieren apoyo derechamente dependiente de tecnología, ¿cierto? Alimentación parenteral prolongada, ventilación mecánica en sus distintas modalidades invasivas y no invasivas, etcétera, determinan una carga social importante para la familia y para los sistemas de salud. Hay aspectos sociales que hay que considerar. El formar una red de atención con centros de alta complejidad, con una buena carga asistencial, necesariamente determina que esos centros están en las grandes ciudades. Y mucho, o una proporción, depende de las realidades regionales, del país, etcétera, de los nacimientos ocurren en lugares alejados de esos centros. Existe un costo económico de bolsillo para la familia y para los sistemas de salud importante que den cuenta de los traslados, de la estadía de esas familias o esos acompañantes para que se cumpla el mandato de incorporarlo como un elemento esencial en la atención de los prematuros. Y por último, hay un desafío que nosotros no podemos dejar de lado, que es el desafío de la generación de evidencia. Y ahí juegan un rol la universidad y los centros de estudio, no como entidades aisladas. La experiencia mundial muestra que los países, las regiones que generan más evidencia logran relaciones virtuosas entre universidades, centros de estudio y los centros asistenciales. Y aquí la investigación, ojalá una parte de ella al menos, focalizada en evaluar las políticas de salud implementadas, las intervenciones que se realizan en las distintas unidades. Una investigación en el mundo real, por decirlo de alguna manera. Aquí
Solo para recordar un poco lo que ya mencionó Margarita. O sea, el número de nacidos vivos ha disminuido dramáticamente en el país en los últimos años. Aquí está hasta el 2023, el 2024 es más bajo y las proyecciones para el 2025 indican que no hay razón para esperar una reversión de esta tendencia. Nacen menos niños. Sin embargo, aquí en este gráfico, arriba lo muestro en forma graficada y abajo en forma de número, muestro entre el año 2010 y el año 2023, estos son datos del DEIS, la tasa de prematuridad. ¿Cuántos niños en la línea verde nacen antes de las 37 semanas? ¿Cuántos nacidos vivos? Su nacimiento ocurrió antes de las 37 semanas. Y vemos que sube en un periodo de 13 años entre un 7,25% y un 9,81%. Eso parece poco, pero la diferencia entre 9,81% y 7,25% es un 35% de incremento. Se ha incrementado la tasa de prematuridad. Y entonces aquí uno se pregunta, ¿por qué ocurre? Habiendo una serie de intervenciones obstétricas que en la literatura han ido apareciendo y que se van aplicando en la práctica clínica habitual. El uso de tocolítico, progesterona, etcétera. Mejores controles, identificación de los riesgos, etcétera. Todas esas intervenciones pueden producir cambios en la tasa de prematuridad, pero uno es difícil que eh, es difícil de esperar que produzcan cambios dramáticos en la tasa de prematuridad. Por lo tanto, esta tasa de prematuridad es una tasa, creo yo, que nos va a acompañar por mucho tiempo. La tasa de menores en naranjo, de niños de entre 32 y 36 semanas, también ha aumentado en forma importante, entre un 6% y un 8,41%. Números pequeños. Parece poco importante, pero es un incremento de un 30%. Y lo mismo se observa en los menores de 32 semanas, desde 1,18 a 1,4%. Eso es un incremento de alrededor de un 20%. Entonces, la prematuridad ha ido aumentando. ¿Por qué? Bueno, eso es materia de otra discusión, pero nosotros intuitivamente y la literatura lo ha ido mostrando y las publicaciones a veces no tan científicas van dando cuenta de las explicaciones. La maternidad, la gestación está siendo atrasada, hay mayor tasa de obesidad, hay mayor tasa de enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, todas condiciones que determinan que aumente la tasa de prematuridad. Hay aumento en el uso de técnicas para el manejo de la infertilidad y probablemente hay algún juego de determinantes sociales, polución, que es difícil de identificar, pero algún rol juegan. Todos tenemos la experiencia de lo que sucedió durante pandemia. Hay 3 o 4 publicaciones de distintos lugares del mundo donde llamaban la atención la caída en la tasa de prematuros durante el periodo de lockout. Estuvimos encerrados y cayó la tasa de prematuros. Y esto probablemente, intuitivamente, refuerza un poco de lo que viene muy antiguo, los trabajos de Papiernik, etc. Muchos trabajos que realiza la gestante aumentan su riesgo por estar mucho tiempo de pie, esfuerzo físico, etcétera, etcétera, aumentan los riesgos de prematuridad. Entonces, hay factores de distintas naturalezas que explican este aumento. En la tabla de abajo vemos los números. De repente mirar números es un poco árido, pero los números nos dan mensajes. Y este nos da un muy buen mensaje. Si nosotros decimos que el grupo más relevante en consumo de recursos, mortalidad, morbilidad de corto plazo, morbilidad de largo plazo, uso de recursos en la neonatología, en la UPC, 50% de las camas son utilizadas por los menores de 32 semanas, pero también uso de recursos tardíamente en la infancia y repercusiones incluso en la vida adulta, es el grupo más relevante que el menor de 32 semanas, son 2.500 niños. Ese número es un número perfectamente manejable, donde se pueden realizar intervenciones focalizadas, que se pueden medir contando con la adecuada herramienta de recolección de datos. Por lo tanto, es una tremenda oportunidad para actuar sobre los efectos de la prematuridad extrema y de la muy prematuridad, los prematuros menos de 32 semanas. Ahora, en suma, Chile tiene una tasa de prematuridad que va en rango medio, que está en aumento, que tiene serie de factores asociados y que es poco probable
que encontremos alguna intervención mágica, única, que haga que esa tasa disminuya en forma dramática. Es algo con lo que vamos a tener que convivir. Existe además, a nivel mundial y a nivel local, diferencias geográficas en la tasa de prematuridad. Aquí yo tengo dos tablas y un gráfico. La tabla arriba a la derecha muestra la tasa en porcentaje de nacidos vivos antes de las 24 semanas, entre las 24 y 31 y entre las 32 y 36. Y vemos grandes diferencias. Hay lugares como Tarapacá que tiene un 0,4%, 0,04% de nacidos antes de las 24 semanas. Y hay otros lugares como la Araucanía que tiene 0,30% o Arica Parinacota que tiene 0,22%. Números pequeños, pero son 5 veces más nacimiento antes de las 24 semanas proporcionalmente en la Araucanía comparado con Atacama, por ejemplo. ¿Por qué son esas diferencias? ¿Habrá diferencias en los determinantes sociales que afectan a las gestantes? ¿Habrán diferencias en la forma en que se realiza el cuidado prenatal? ¿Habrá diferencia en la forma como se registran esos nacimientos? Lo mismo sucede entre las 24 y 31 y las 32 y 36. Entre las 24 y 31, la Araucanía tiene un 1,2%, los lagos 1,4% de los nacimientos en ese grupo de edad gestacional, y Arica Parinacota 0,8%, Tarapacá 0,9%, Antofagasta 1%. ¿Cuál es la diferencia que hace que una tenga 40% más que la otra? Esas son áreas que hay que investigar y por eso que es importante tomar las recomendaciones que hace la OMS ya desde el 2014 respecto del manejo de data. En la gráfica izquierda están los números. Otra vez, los números son importantes. Los menores de 32 semanas, entre 24 y 31 semanas, en Arica, Parinacota son 21 niños en el año. Estos son datos del año 2023 obtenidos del tablero de nacimiento del DEIS. En el Biobío son 206. El sistema de salud, el que organiza, propone las definiciones para la provisión del cuidado neonatal, tiene que identificar las diferencias. Es distinto generar una respuesta para los 21 nacidos entre 24 y 31 semanas o para los 19 que nacen en la región de Aysén con lo que ocurre en Biobío, por ejemplo. Es distinta la Araucanía, donde nacen 120, de la región de Maule, donde nacen 148 niños en ese rango de edad gestacional. Hay realidades locales, de ruralidad, culturales, históricas, que hacen que toda definición, toda recomendación tenga que ser modulada por realidades locales para dar cumplimiento a que la regionalización funcione, a que la conexión entre los nodos de alta complejidad funcione en forma oportuna, y eso requiere una mirada sobre datos reales, que va de manera que de ir midiendo las decisiones que uno toma. El gráfico muestra en naranjo la línea horizontal que parte de la barra naranja de la extrema derecha, que son los datos nacionales, muestran cómo la tasa de menores de 31, entre 24 y 31 semanas, en algunas regiones está muy por encima del promedio nacional y en otras muy por debajo. Lo mismo se nota menos en las barras verdes, donde el promedio nacional, la línea horizontal, muestra que hay algunos que la superan y hay otros que están muy por debajo. Esas diferencias deben ser identificadas porque nos pueden estar dando información muy relevante para poder implementar políticas que en algunas regiones o algunos servicios de salud son exitosas, poder replicarlas en otros. Hay una serie de intervenciones que son exitosas en el manejo de la prematuridad. Prenatales, la regionalización, la regionalización, la regionalización. La regionalización ha sido identificada como la gran intervención en la medicina perinatal asociada a la disminución de la mortalidad asociada a la prematuridad. Hay otras intervenciones que son muy llamativas, pero es la regionalización la más importante. Y la regionalización tiene un componente prenatal,
la identificación de la madre en riesgo, el transporte materno oportuno, la teleasistencia. El transporte y la teleasistencia son los conectores de los nodos de atención. En la medida que una red conjugue centros de alta capacidad resolutiva con centros de baja capacidad resolutiva, unidos por un sistema de transporte y de teleasistencia, hace que la regionalización sea efectiva. Hay otras intervenciones neonatales ya más específicas, corticoides a la madre, la intervención más efectiva de la medicina, no de la medicina perinatal, no de la neonatología, de la medicina. Es extremadamente de bajo costo y tiene altísimo impacto. Impacta sobre vida de los prematuros y morbilidad mayor, enterocolitis, hemorragia intracraniana. Sus riesgos disminuyen cuando las madres reciben oportunamente corticoides. Y hay muchas otras. Sulfato de magnesio, el uso tocolítico que permite ganar entre 48 horas y 7 días, o sea, nos da tiempo para poner corticoides, da tiempo para trasladar a la mamá, etc. En el ámbito neonatal, lo mismo. Hay muchas intervenciones, algunas muy llamativas, entretenidas para nosotros los neonatólogos, la ventilación mecánica, la monitorización, etcétera. Todo aquello que ocurrió desde el inicio de los 80 en Chile, a finales de los 80, 90, que es la implementación de la unidad de cuidado intensivo. El uso de surfactante, la disponibilidad de óxido nítrico para el 5% de los recién nacidos menores de 32 semanas, etcétera. Sin embargo, la intervención de mayor impacto es otra vez la regionalización. Que el recién nacido que nace prematuramente nazca en el centro hospitalario con las capacidades resolutivas que permitan atender sus riesgos y sus problemas presentes o que pueden ocurrir durante su hospitalización. Y otra vez, el transporte neonatal y la teleasistencia. Aquí cabe mencionar que en el MinSal ha dado un tremendo paso. En transporte neonatal el país está muy atrasado y ya este año se hicieron un documento técnico con recomendaciones para la provisión del traslado neonatal y pediátrico. Documento que con toda probabilidad va a ir seteando cómo se va a hacer el transporte, cuáles exigencias van a haber para la próxima década. Ahí hay un área que mejorar. Ya se dio el primer paso, que son las recomendaciones. La teleasistencia, fundamental. Un médico, una matrona que está en un hospital de baja complejidad, que recibe una embarazada con un parto inminente a las 24 semanas, el manejo puede ser dramáticamente distinto cuando cuenta con el soporte de ginecobstetra, de matrona, de neonatólogo, desde los centros de alta complejidad. Y para eso la teleasistencia juega un rol clave. Aquí también el MinSal ha dado un paso muy relevante. Hoy día existe un sistema de teleasistencia neonatal disponible con neonatólogos de turno para poder apoyar a las unidades de menor complejidad. Aquí vamos a ver cómo funciona la regionalización. Chile fue pionero, ya lo mencionó Margarita, en los años 80, 90, en establecer el modo de atender en red en el sector público. El sector privado muy tardíamente, muy pobremente, ha asumido esto de la necesidad de establecer redes de atención, no solamente para la atención neonatal, para todas las áreas de la medicina. Las redes son la manera más efectiva de responder a las necesidades de los usuarios. Bueno, la red pública, estos son datos de los partos, estos no son nacidos, son partos, estos son datos que se los debo a Lorena Veloso de DEIS, que nos entregó del año 2021, y aquí quiero mostrarle una mirada para que veamos lo importante que es estar encima de la regionalización. De los 101.000 nacidos vivos de la red pública, 74 nacieron en hospitales que tienen cuidado intensivo neonatal. 6.500 en hospitales que tienen cuidado intermedio, 16 por 1.000 en lugares que tienen solo cuidados básicos y 3.500 en hospitales que no reportan cama neonatal. Cuando digo reportan, yo me refiero a los informes que se mandan mensualmente con los tipos de cama que tiene cada hospital, su ocupación y distintos indicadores. Ahora, si nos concentramos entre los de 24 a 28 semanas y 39 a 32 semanas, vemos que el 92% de esos grupos se atiende el nacimiento en hospitales que tienen cuidado intensivo. Un muy buen indicador de que la regionalización está funcionando. Pero siempre
la mejora continua obliga a mirar lo bueno y con una mirada un tanto visca a no alejar el ojo de lo malo. Aquí llama la atención que hay cerca de un 7% de niños de 24 a 28 semanas y de 29 a 32 semanas que nacen en hospitales que tienen solo cuidado intermedio, que tienen solo cuidados básicos o que no reportan camas de cuidado neonatal. ¿Qué pasa con esos 24 prematuros entre 29 y 32 semanas que el año 2021 nacieron en hospitales, en general de baja complejidad, ¿cierto?, que no reportan disponibilidad de cama neonatal? ¿Por qué nacieron ahí? ¿Por qué nacieron 60 niños de entre 29 y 32 semanas en hospitales que solo reportan cama básica? Más grave aún, ¿por qué hay 36 niños entre 24 y 28 semanas que nacen en hospitales que reportan solo cama básica? Ese es un dato que debe ser evaluado. Ese dato es tan importante como la auditoría de muerte fetal neonatal. Tenemos que saber qué hace que esos partos, esos nacimientos hayan ocurrido en esos hospitales. Hay distintas causas posibles. Pueden ser partos inminentes que no se pudieron trasladar, no se pudo trasladar la madre. Puede haber barreras culturales. Pueden haber barreras socioeconómicas, familia con muchos hijos, en que el hospital nació en Pucón y el hospital regional es Temuco y implica moverse a Temuco y estar presente en la unidad y eso tiene un costo económico, un costo familiar. Tiene que ver con cultura. ¿No habrá pasado que en alguno de esos hospitales básicos llegó un ginecólogo, un par de ginecólogos con buena formación y un pediatra con experiencia en neonatología y ellos quisieron desarrollar la atención de prematuros en ese lugar? Eso requiere investigación, porque uno de los factores determinantes en la mortalidad, también en la morbilidad, pero en la mortalidad, que es el indicador más grueso, es nacer en el lugar cuya capacidad resolutiva se ajusta a las necesidades del paciente. Hay numerosos estudios en la literatura. Nosotros con un economista en California demostramos en el año 2004, hace una década, que en California nacer en unidades grandes, con más de 15 pacientes de censo promedio diario, de alta complejidad, comparado con unidades de intermedio y unidades básicas, la mortalidad era mucho más baja en las unidades de alta complejidad. Es de perogrullo y además está demostrado. Por lo tanto, esto debe ser analizado. Aquí estoy en una diapositiva media latera, pero quiero ver solo las dos líneas de arriba. ¿Por qué nacen en Villarrica, que en el REM no reportan cama intermedia, no reportan cama neonatal, nacen 24-32 prematuros de 18 semanas y 28-32 a 36 semanas? Hay un error en el registro, son menos. Hay un error en que a lo mejor tiene cama y no se reportan. ¿Por qué en Natales? En Natales hay una barrera geográfica. Indudablemente, traslado a Punta Arenas no siempre es fácil de realizar por condiciones climáticas. Esto requiere ser identificado. Es un evento centinela, a mi juicio, que nazca un recién nacido prematuro menos de 32 semanas en una unidad que no sea de cuidado intensivo. Aquí, ¿qué pasa con aquellos hospitales que reportan cupo básico en el REM? Otra vez, Quillota, 16 prematuros, 24, 32 semanas. Quilpué, 5. San Antonio, 7. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál era la razón para que nazca ahí? Eso hay que investigarlo. Pueden ser nacimientos inevitables, eso existe. Pero hay que identificar los nacimientos evitables en el lugar de complejidad no ajustada a la necesidad del paciente. Doctor, ¿Sí? disculpe que le interrumpa, estamos un poco pasados en el tiempo, entonces solamente pedirle si Hoy podemos... me pasé. Ya, voy bien rápido. Ya, voy Gracias. bien rápido. Esta diapositiva muestra datos obtenidos por transparencia, solicitud por transparencia, donde se pidió la derivación de los recién nacidos prematuros a los hospitales privados, desde los hospitales públicos. Hay
esto es por peso, no por edad gestacional, son cerca de 300 recién nacidos, más unos 50 que no sabemos porque son los niños que fallecen menos de los 5 días. ¿Qué quiere decir esto? Que el organismo regulador tiene que regular de igual manera a las entidades públicas y a las entidades privadas. ¿Qué pasa con la mortalidad infantil? Dato importante, miremos solo el último año. Los prematuros menores de 24 semanas son 198 fallecidos, representan el 20% de los niños que fallecen en el primer año de vida. Y los de 24 a 31, que son 364, representan el 35%. La suma, cerca del 55% de la mortalidad infantil está en los menores de 32 semanas. Por eso que hay que intervenir en ese grupo. Muy rápidamente, ¿cuál es la sobrevida de estos grupos? Esta sobrevida nacional, lamentablemente, no hay datos regionales, hay datos de fallecidos en la región y hay datos de nacidos cuya madre, cuya comuna de la madre corresponde a esa región, pero no son datos compatibles, no son nacidos y fallecidos en la misma región. Por lo tanto, solo use datos nacionales. La sobrevida de los niños de 28 a 31 semanas ha aumentado significativamente desde el año 2000. Lo mismo la sobrevida de los menores de 34 semanas. Y la de los de 24 semanas es un dato difícil de analizar que hay que mirar con lupa, porque depende de las prácticas de los centros frente al límite de la viabilidad. Entonces, los desafíos para la década son actualización de las redes de atención. Las redes de atención están definidas con algunos cambios desde el año 80, 90. Esto requiere una actualización que incluya revisar la regionalización, revisar los sistemas de transporte, la teleasistencia. Deben haber regulación y manejo de datos del sistema público y privado. Eso es un requerimiento para el sistema de salud. Y se deben generar sistemas de información de datos, los datos de grupo específico. No tenemos para qué llenarnos de base de datos, solo los datos pertinentes aquí, a cómo vamos a medir las intervenciones de salud. Los datos tienen que estar oportunos, tienen que tener un análisis estructurado y en un grupo pequeño de pacientes, 2.600 pacientes. Esto es el trabajo de la comisión, el grupo asesor, que propusimos este documento que está en su última fase de revisión y que recoge las recomendaciones de la literatura modulada por la realidad nacional y las opiniones de los distintos actores para tratar de dar una guía a la provisión del cuidado neonatal. El tamaño de la unidad importa. Solo esta diapositiva, esta es de ahora del 2024. Hay mucha literatura. Si yo veo en el 1, significa que aquella barra horizontal que cruza el 1 no es estadísticamente significativa. Cuando está a la derecha del 1 y no lo toca, es significativo. Para mortalidad, es significativa una mayor mortalidad cuando las unidades manejan menos de 60 recién nacidos prematuros menores de 32 semanas al año. Por lo tanto, es importante considerar esta evidencia en el diseño. Los datos permiten recoger datos de morbilidad, de intervenciones y permiten hacer benchmarking, comparar las distintas unidades, las distintas regiones. Estos son el mandato de la OMS, donde los sistemas de información y el uso de la tecnología son esenciales porque cada recién nacido cuenta. Los datos nacionales, hoy día la comisión está trabajando y estamos buscando algunos proxy para obtener datos. Un tablero del DEIS que nos da algunos datos, nos da todos los datos deseables. Los datos del GRD, el equipo de GRD está tratando de ver cómo nos puede dar información nacional de los hospitales que usan GRD, pero no son de todos los hospitales, el sector privado no está incluido, hay un porcentaje recién nacido que nace en el sector privado cuyos datos son necesarios. Y por otro lado tenemos los ejemplos internacionales que ya llevan varias décadas de funcionamiento. Existen redes que recogen información nacional en menores de 32 semanas en Canadá, en Australia, en Israel, Reino Unido, Corea, Japón, China, Taiwán, Suecia, España, Italia y otros. Existen redes que son no nacionales, que recogen unidades de distintos lados y existen redes dedicadas a la investigación. En Chile se recogen datos, cada unidad de manera independiente, con definiciones distintas. Hay algunos grupos como el Neocosur, cuyo foco es más hacia la investigación que hacia el efecto de políticas públicas y que mezcla datos nacionales con internacionales. Por lo tanto, necesitamos trabajar. Aquí termino. Esto es un ejemplo de la red canadiense, el reporte del 2022. ¿Para qué sirve? Mire, cada letra es un hospital. Y la línea azul es el promedio de los ductos que requieren cirugía.
Y estos son cada hospital, qué porcentaje requiere cirugía del ducto. Algunos mucho, otros nada. Bueno, hay que ir a ver aquellos que requieren nada para copiar sus prácticas. Hay que ver quién está requiriendo mucha cirugía, porque eso determina provisión de transporte, asignación de redes especiales, etcétera. Acá la red australiana el año 2022 muestra la evolución del uso de corticoides, cerca del 80%. Esto es un ejemplo de los datos que manejan. Por lo tanto, y permiten comparaciones internacionales. Aquí hay sobrevida a las distintas edades gestacionales entre el año 2007 y 2013, publicado el 2017, donde se ven la red japonesa, la red sueca, finlandesa, australiana, Reino Unido, Canadá, Suiza, etcétera. Es decir, si Chile se quiere poner al día con lo que se espera para un país de nuestro nivel de desarrollo, el manejo de datos es esencial. Hoy día existe la tecnología es barata, la gente sabe usarla, existen leyes que regulan los datos. Estas dos tareas son tareas fundamentales para el sistema de salud para enfrentar la prematuridad. Prematuro, bien manejado en la unidad de cuidados neonatales, con un buen modelo organizacional, con información que permite evaluar las políticas públicas, permite la entrega de esos recién nacidos y ese conocimiento a toda la red de atención más tardía de la infancia. Con eso termino y les pido disculpas el haberme extendido más allá del tiempo, pero yo soy medio latero y esto me gusta mucho, así que podría estar hablando muchas horas. No hay problema, doctor. Muchas gracias. Es que también hay mucho que decir acerca de esta temática, así que agradecemos todas estas cifras, datos, ¿cierto?, que dan cuenta del gran impacto que tiene en nuestro país y en el mundo el nacimiento prematuro. Bueno, a continuación, y teniendo también en mente los aprendizajes que nos han sido transmitidos, especialmente por los equipos de seguimiento de los recién nacidos prematuros, en particular por los profesionales del Comité de Seguimiento de Prematuros de la SOCHIPE, vamos a profundizar un poco en este impacto de la prematuridad en las trayectorias de los niños y niñas en el curso de vida. A continuación, el doctor Gabriel Gatica Bahamonde, psiquiatra infantil y de la adolescencia de la sección de psiquiatría del niño y del adolescente de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, presentará acerca de las trayectorias comportamentales y del neurodesarrollo en nacidos de pretérmino. Bienvenido, doctor. Ahí. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Los audífonos. Muchas gracias por la invitación al Departamento de Ciclo Vital de la IPRS. Vamos a hacer esta presentación el día de trayectorias del neurodesarrollo en nacidos de pretérmino. Como se me presentó, soy parte de la sección de psiquiatría del niño y del adolescente en la Pontificia Universidad Católica y además soy investigador en la Corporación Tremún, que es una ONG que tenemos acá en el sur, en Villarrica. Así que me interesaron bastante los datos del doctor que presentó hace un rato. Después me voy a poner en contacto con usted, doctor, para ver si me los comparte en extenso. Encantado. Gracias. La ruta de la presentación vamos a tratar de priorizar algunos temas, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de la dimensión del problema, de los factores de riesgo de afectación del neurodesarrollo y para llegar a las trayectorias del neurodesarrollo en niños de pretérmino. Había una serie de datos epidemiológicos que yo iba a presentar, pero han sido mejor presentados por el doctor, así que yo los voy a obviar. Pero quiero un poco llegar a esto que probablemente se relaciona con lo que el doctor planteaba antes, que son que las mejoras tecnológicas, ¿no es cierto?, han traído un aumento en la sobrevida de los prematuros y mayores dificultades en el desarrollo, dado que están naciendo a cada vez menores edades gestacionales, ¿no es cierto?, los efectos en el desarrollo y en el neurodesarrollo en especial, que es lo que trata esta presentación, son mayores, ¿no? Entonces, acá hay una tabla, ¿no es cierto?, donde les muestra más o menos cómo han ido modificándose, ¿no es cierto?, las tasas de sobrevida a lo largo de los años. Y estas mayores tasas de sobrevida a lo largo de los años se asocian a mayores tasas de alteraciones sensoriales, dificultades motoras, problemas de conducta, peores rendimientos académicos de los niños nacidos como prematuros, dificultades atencionales, trastornos o problemas de salud mental
y trastornos o problemas en el neurodesarrollo, ¿ya? Y acá me detengo un poco a hablar de esto, ¿ya? De hacer un poco la diferenciación en lo que pueden ser problemas versus trastornos, ¿ya? Eh, y es re importante esto, porque no todos los niños con nacimientos prematuros tienen trastornos en el neurodesarrollo, ¿ya? Pero son altos los porcentajes de ellos que tienen algún problema en el desarrollo psicomotor, ¿ya? Social, cognitivo, motor propiamente tal, ¿ya? Entonces es importante poner atención a este elemento de que no necesariamente hay que considerar acá lo que categorialmente podemos decir esto es un trastorno del neurodesarrollo, sino que hay que considerar lo que dimensionalmente puede ser un problema, un rezago, un retraso en el desarrollo, en el neurodesarrollo, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquellos que son problemas, rezagos, retrasos, ¿no? Pueden traer problemas de salud mental si no son abordados de una buena manera. ¿No? Entonces, aquí hay que tener una primera mirada de que lo categorial es importante, pero lo dimensional es igualmente importante, sobre todo en la salud mental infantil. Acá hay unos datos que es un metaanálisis ya de estudio entre el 2011 y el 2016 en nacidos con edades gestacionales menores de 28 semanas. Este grupo investigador identificó 2.406 estudios, se incluyeron 69 en la revisión y en el metaanálisis, y lo que mostraban básicamente era hacer comparaciones, ¿no es cierto?, de los resultados en el neurodesarrollo en estos nacidos en menores de 28 semanas en Norteamérica, comparar esto con Europa, ¿no es cierto?, y con el resto del mundo. ¿Mm? Básicamente eso hicieron, ¿ya? Y lo que vieron es que la prevalencia de cualquier trastorno del neurodesarrollo grave en Norteamérica era de cualquier trastorno del neurodesarrollo, perdón, no grave, en Norteamérica estaba entre el 8 y 59%, ¿ya? Entre los 18 meses y 2 años, un rango bastante amplio, ¿m? Y entre el 11 y el 37% entre los 2 y 5 años de edad. Datos más o menos parecidos se veían en Europa, ¿no es cierto? Un 10, un 13% tenían en este caso trastornos moderados, ¿m? Entre los 18 y 2 años, y entre los 2 y 5 años este porcentaje era en torno al 3%. Pero para el resto del mundo, el mundo, entre comillas, no desarrollado, ¿ya? La prevalencia de cualquier trastorno de neurodesarrollo fue entre el 15 y 61% para este resto del mundo, ¿ya? Y 42% entre los 2 y 5 años para esta muestra del resto del mundo también, ¿ya? Entonces, de alguna manera acá, ¿no es cierto?, en los trastornos del neurodesarrollo también se reproducen, digamos, algunas disparidades que se dan en la población de prematuros, en la población de nacidos antes de las 37 semanas, ¿ya? Que se reproducen también a nivel de las patologías y complicaciones del embarazo y las complicaciones neonatales, por supuesto, ¿ya? Entonces nosotros probablemente estamos en una realidad intermedia, por los datos que mostraba el doctor, ¿no es cierto?, entre lo que sería América del Norte y este resto del mundo. ¿Mm? Y muchos datos al respecto no tenemos, ¿ya? Esta es otra diapositiva que les quiero mostrar sobre la dimensión del problema. En los años 2000, ¿no es cierto?, el porcentaje de niños nacidos antes de las 28 semanas y que no tenían un deterioro neurológico era un 16%. Este porcentaje del 2011 ha aumentado desde un 16 a un 20, ¿ya? Estamos considerando la población de mayor riesgo, los menores de 28 semanas, ¿ya? Pero lo importante aquí es, en especial, en los menores de 24 semanas, donde el 85-90% sí continúan teniendo un deterioro neurológico severo. Y ese es un grupo, ¿no es cierto?, de especial atención para las prevenciones que se pueden realizar y eventualmente para el seguimiento, ¿no es cierto?, y diagnóstico y detección temprana y por lo tanto intervención de trastornos del neurodesarrollo, que es lo que nos interesa en esta presentación.
Solamente para mostrarles acá un poco cómo ha ido comportándose, ¿no es cierto?, distintos fenómenos a lo largo del tiempo. ¿No? El fenómeno de la muerte eh, por nacimiento de pretérmino, ¿no es cierto?, ha ido en disminución, ¿no? Pero el fenómeno de la sobrevida, ¿no es cierto?, sin mayores disabilities o trastornos, ¿no es cierto?, asociados al neurodesarrollo, también ha ido, en este caso ha ido en aumento. Por lo tanto, hay un porcentaje de los niños, ¿no es cierto?, que de manera creciente están naciendo más tempranamente, menos están muriendo y más de ellos están sobreviviendo sin mayores complicaciones desde el punto de vista de su neurodesarrollo, pero todavía hay bastante por hacer. Hay algunas investigaciones que relacionan a grupos específicos de prematuros con trastornos del neurodesarrollo específicos también. En este caso, en esta investigación, que también es un metaanálisis del año 2020, se analizaron qué relación había entre nacidos prematuros y además nacidos producto de una terapia de reproducción asistida, ¿ya? Y el neurodesarrollo en estos chicos, ¿ya? Los niños que nacen producto de una terapia de reproducción asistida son un grupo de mayor riesgo porque en general tienen mayores patologías durante el embarazo y en general nacen antes de tiempo, si uno los compara con los no producto de una terapia de reemplazo, de reproducción asistida. Eh, y lo que se analizó fue una serie de estudios, ¿no es cierto? Y se cruzaron datos entre el subtipo, ¿no es cierto?, de terapia de reproducción asistida que había tenido en su concepción versus la presencia de algún trastorno del neurodesarrollo. ¿No? Y con la terapia de reproducción asistida versus la concepción, entre comillas, natural, se vio que el grupo donde este riesgo aumentaba de manera importante era para el grupo de afectados con parálisis cerebral. Es decir, que esta terapia de reproducción asistida específica ya se asociaba a mayor presencia de parálisis cerebral. Cuando analizaron otros tipos, como la inyección intracitoplásmica de espermatozoides versus la fertilización in vitro, por ejemplo, vieron que este primer grupo, ¿no es cierto?, aumentaba el riesgo en varias veces para discapacidad intelectual, ¿no es cierto?, y trastornos del espectro autista. ¿Mm? Así que estos dos subtipos específicos de trastornos del neurodesarrollo se asociaron a esta inyección intracitoplásmica de espermatozoides como terapia específica de reproducción. Y sigamos avanzando, aquí hay algunos factores de riesgo que se asocian a la alteración del neurodesarrollo, específicamente en pretérmino, ¿ya? Extremos en este caso, en este estudio. ¿Mm? Esto también es una revisión, pero es una revisión sistemática en este caso, y ellos dividieron algunos factores de riesgo para neurodesarrollo alterado, ¿ya? Y dijeron, hay algunos factores que son protectores y no son de riesgo, es decir, algunos factores antenatales que disminuyen el riesgo de tener un trastorno de neurodesarrollo, particularmente lo que estaba diciendo el doctor en su presentación anterior, ¿ya? La administración de esteroides, ¿no es cierto?, y sulfato de magnesio. En general, estas dos intervenciones tienden a reducir el riesgo de que se produzca un trastorno del neurodesarrollo en los nacidos de pretérmino, ¿ya? Pero hay ciertos factores puntuales que aumentan estos riesgos. Entonces, factores asociados al nacimiento, por ejemplo, ¿ya? Entre mayor grado de prematuridad, mayor riesgo, ¿no es cierto? Entre menor número de Apgar a los 10 minutos, por ejemplo, los bajos 7, mayor riesgo. pH en cordón arterial menor a 7.2, mayor riesgo de trastorno del neurodesarrollo. Encefalopatía hipóxico-isquémica es por sí misma, ¿no es cierto?, un gran factor de riesgo para los trastornos del neurodesarrollo. Anomalías congénitas del sistema nervioso central, desde luego. Y otras condiciones neonatales que aumentan el riesgo de trastornos del neurodesarrollo serían la septicemia, por ejemplo, la enterocolitis necrotizante, las convulsiones, la meningitis, la encefalitis, la hemorragia intraventricular en grados 3 y 4, ¿ya? Y la leucomalacia periventricular serían elementos neonatales que aumentan el riesgo, ¿no?
Y por último, ciertos manejos neonatales que aumentan el riesgo de trastorno del neurodesarrollo, a diferencia, ¿no es cierto?, de estos otros manejos perinatales que disminuían el riesgo, estos los aumentan, son la ventilación invasiva prolongada, ¿no es cierto?, y las cirugías neonatal y otras injurias, digamos, durante los días de estadía en una en una UCI neonatal. Aquí solamente quiero mostrarles, ¿no es cierto?, cómo algunas de estos factores, ¿no es cierto?, aumentan en varias veces el riesgo de tener trastornos del neurodesarrollo, ¿ya? Y específicamente la hemorragia intraventricular, ¿no es cierto?, es un factor de riesgo para discapacidad intelectual, ¿ya? Aumenta 2 veces el riesgo para discapacidad intelectual, ¿ya? Para parálisis cerebral aumenta 3 veces el riesgo, ¿ya? La colitis necrotizante también aumenta la discapacidad intelectual, aumenta la posibilidad de tener parálisis cerebral y otras alteraciones sensoriales, como ceguera y alteraciones en la audición. Y como decíamos, ¿no es cierto?, la administración antenatal de corticoides reduce el riesgo de tener trastornos de neurodesarrollo. Aquí hay algunos factores que están frecuentemente presentes, ¿no es cierto?, en los neonatos de pretérmino y en los nacidos de pretérmino, perdón, que se asocian a trastornos del neurodesarrollo. Esta tabla específicamente, que es una imagen de Catherine Lord en una revisión del Lancet, se refiere a trastornos del espectro autista, ¿ya? Pero a los que yo les voy a hacer alusión ahora son efectivamente transversales para todos los trastornos del neurodesarrollo. ¿Y cuáles son esos? Hipoxia neonatal, ¿no es cierto?, que aumenta varias veces el riesgo de tener un trastorno del neurodesarrollo. El nacimiento de pretérmino es por sí mismo un factor de riesgo que aumenta la posibilidad, ¿no es cierto?, de que tengamos un trastorno, en este caso específico, como es el trastorno del espectro autista, pero esto es transversal, como yo les digo, a varios otros resultados de salud en términos del neurodesarrollo en los niños. Entonces vámonos un poco, ya que hemos visto estos factores de riesgo, ¿ya? Vámonos un poco a lo que serían las trayectorias del neurodesarrollo en los nacidos de pretérmino. ¿Y a qué me refiero con esto de trayectorias del neurodesarrollo? No necesariamente me refiero, como ya les había dicho yo, a un trastorno del neurodesarrollo, sino que me refiero a aquellas trayectorias en el neurodesarrollo que no siguen, digamos, el curso o el camino, entre comillas, normal, ¿no? O sea, que el neurodesarrollo de este niño se aleja un poco a través de un retraso, de un rezago, ¿no es cierto?, a través de algo cualitativamente distinto al desarrollo normal. No se puede pensar esto de trastornos del neurodesarrollo o problemas en el neurodesarrollo como algo dicotómico entre normal y anormal, porque en realidad el desarrollo infantil no es parecido a esto, ¿ya? No es continuo, no es una línea continua. Yo creo que uno podría entender el neurodesarrollo más bien así, ¿ya? Como distintas, ¿no es cierto?, líneas que van para todas partes, ¿no? Y donde de repente el desarrollo del lenguaje, por ejemplo, puede ir en la línea correcta, ¿ya? El desarrollo social puede ir también en la línea correcta, pero el desarrollo motor puede estar alterado, ¿ya? Y del mismo modo, el desarrollo motor, ¿no es cierto?, el desarrollo del lenguaje puede ir bien, pero en lo social hay ciertas alteraciones. Es decir, el neurodesarrollo tiene diversas dimensiones, ¿ya? Para partir, la motora, la social, el lenguaje y la cognitiva, digamos, ¿ya? Para partir está eso, pero además todas como las habilidades neurocognitivas que se asocian a esas grandes dimensiones del neurodesarrollo, ¿ya? Entonces, para tener un adecuado desarrollo social, tú tienes que tener una habilidad neurocognitiva como la empatía, como la teoría de la mente, como la identificación de emociones, como la expresión emocional, etc. Entonces, cuando hablamos de estas grandes dimensiones del neurodesarrollo, estamos hablando en realidad del resumen de varias otras habilidades neurocognitivas que están a la base de esta habilidad, ¿ya? Y que cada una de esas pequeñas habilidades neurocognitivas puede tener ciertas alteraciones en un momento muy clave del desarrollo, como es el desarrollo
neonatal, ¿no es cierto? Y puede verse afectado estas dimensiones más características o tradicionales del desarrollo infantil. Entonces uno puede ver o pensar el neurodesarrollo de los prematuros, ¿ya? Y de la infancia en general, desde un punto de vista longitudinal, podríamos decir, ¿ya? Y decir, hay ciertas cosas que se presentan en la infancia temprana y quedan hasta la infancia temprana, pero hay otras, ¿no es cierto?, que presentándose desde la infancia temprana se mantienen hasta el preescolar, hasta el escolar, ¿no es cierto?, y hasta el adolescente, inclusive hasta el adulto, y por lo tanto hay, ¿no es cierto?, estresores en esta infancia temprana, en la etapa neonatal, ¿ya?, en la etapa perinatal, que van a afectar probablemente el neurodesarrollo a lo largo de todo el ciclo vital del niño, ¿ya? Entonces uno tiene que tener esta mirada longitudinal primero que nada, ¿no? La otra mirada que uno debe tener es si los aspectos que están afectados en el niño son cualitativos, ¿ya? O son cuantitativos, ¿vale? Lo cualitativo podríamos decir tiene que ver con lo categorial, ¿no es cierto? ¿Tiene o no tiene un trastorno? ¿Mm? ¿Está o no en la normalidad? ¿Mm? Pero lo cuantitativo a veces es más importante o más relevante que eso, porque un niño estando afectado, es decir, estando cualitativamente en lo anormal y no en lo normal, ¿no es cierto?, puede tener distintas dimensiones de su afectación. Es por eso que hay niños, ¿no es cierto?, con una discapacidad intelectual que puede ser leve, moderada o severa, y eso está asociado a una mayor afectación. O hay niños autistas, ¿no es cierto?, que tienen una afectación menor y otras mayores, ¿no es cierto?, o que tienen una afectación solamente más pronunciadamente en dos dimensiones, como la social y la comunicativa, y no tanto en conductas repetitivas y restringidas, etcétera. Entonces, el aspecto cualitativo es importante, ¿ya? Pero lo cuantitativo también, o lo dimensional también, ¿ya? Y la otra mirada es la mirada transversal, o sea, desde el punto de vista de la edad gestacional. Y ya hemos mencionado un poquito al respecto. No es lo mismo hablar de menores de 24 semanas que de menores de 28, que de menores de 32 o menores de 37. En ese orden, ¿no es cierto?, es inversamente proporcional con las afectaciones del neurodesarrollo. Menores de 24 son los que van a tener mayores afectación del desarrollo. Inclusive más del 90% de ellos lo van a tener, ¿ya? Y cuantitativamente las afectaciones que esos niños tienen suelen ser mucho mayores, ¿ya? Mucho más severas. Vamos entonces a hablar de algunas trayectorias del neurodesarrollo desde un punto primero de vista desde lo más categorial, digamos, a lo más dimensional. Vamos a intentar ir haciendo eso, ¿ya? Y acá tienen ustedes las alteraciones denominadas como deterioros profundos del desarrollo neurológico en el nacido, en el recién nacido en general y en el nacido de pretérmino, ¿no? Y estas alteraciones o deterioros profundos están definidos como una puntuación cognitiva compuesta de como no evaluable en la escala Bailey, ¿ya? Un niño que no es evaluable en el Bailey, o bien, ¿no es cierto?, el nivel 5 del sistema de clasificación de la función motora gruesa, que sería el más deficiente, que representa una limitación de los movimientos voluntarios, incluida la capacidad de levantar la cabeza en contra de la gravedad, ¿ya? Todo esto evaluado entre los 18 y los 26 meses de edad corregida, es decir, posterior a estos meses después del nacimiento. Y lo que se determina como deficiencia del desarrollo neurológico de moderado a grave, ¿ya? No profundo, pero de moderado a grave, estaría definido por estos criterios. Un retraso del desarrollo cognitivo, definido como una puntuación inferior a 85 en el Bailey, ¿ya? Es decir, más de una desviación estándar por debajo de la puntuación normal, una parálisis cerebral moderado o grave, ¿no es cierto?, o una alteración en la clasificación motora de 2 a 5, ¿ya? Lo que significa en general que el lactante tiene un grado de limitación del movimiento importante, o una ceguera legal, ¿no es cierto?, o una deficiencia auditiva grave, ¿no?, que serían las alteraciones más severas en lo sensorial.
Y esto evaluado también entre los 18 y 26 meses de edad. Entonces aquí hay una clasificación en términos cualitativos de las alteraciones, ¿no es cierto?, de deterioros neurológicos severos y moderados. Pero también nosotros podemos tener una cualificación ya del desarrollo de un niño en base a ciertos como, ¿no es cierto?, banderas rojas del desarrollo, ¿ya? Y ahí están todas las banderas rojas del desarrollo que son típicas y que tenemos que evaluar, en especial en el seguimiento de los pretérminos, ¿ya? Y acá hay cosas muy gruesas, ¿ya? Pero son importantes. A los 6 meses el control de la cabeza debe estar cumplido, sí o sí, ¿ya? El balbuceo, la sonrisa social, ¿ya? Desde el punto de vista socioemocional, el contacto ocular a los 9 meses ultra adquirido, ¿no es cierto? A los 12 meses de edad, la presencia de juegos interactivos con un otro, ¿no? Con elementos ya de cierto simbolismo, como jugar al está, no está, ¿no es cierto? El empezar a hablar con ciertas frases, con palabras simples, ¿no es cierto?, entre los 12 y 14 meses. Entonces, las habilidades o banderas rojas del desarrollo también son otro modo, ¿no es cierto?, de cuantificar a los niños con eh, neurodesarrollo alterado, ¿ya? Hay unos criterios que son antiguos, pero que siguen estando presentes como criterios de derivación a una especialista en neurodesarrollo y que son que aplican tanto para el neurodesarrollo de niños pretérmino como de niños de término, ¿ya? Y, por ejemplo, la ausencia del balbuceo en torno a los 12 meses es sí o sí un criterio para su derivación, ¿ya? La ausencia del uso de gestos comunicativos, ¿no es cierto? Como el apuntar, como el decir chao, ¿no es cierto? O el gesto como decir no, ¿no es cierto? A los 12 meses también es un elemento de derivación sí o sí a un especialista, ¿ya? No decir palabras aisladas a los 16 meses también un criterio de derivación a un especialista. No decir dos palabras espontáneas que no sean ecolálicas, ¿ya? Perdón, no decir frases de al menos dos palabras espontáneas que no sean ecolálicas a los 24 meses, también, ¿no es cierto? Y esto es súper importante, que es lo que denominamos regresión del desarrollo, que es la pérdida de cualquier lenguaje, ¿no es cierto? O de cualquier habilidad social, o incluso otras habilidades como habilidades motoras, ¿no es cierto? A cualquier edad es un criterio para una evaluación del neurodesarrollo por parte de un especialista. Es decir, un niño que antes decía mamá y deja de decir mamá, ¿no es cierto? Un niño que cambia su temperamento después de los 18 o 24 meses, un niño que deja de caminar, ¿no es cierto? Un niño que incluso había tenido continencia urinaria, por ejemplo, a los 18 o 24 meses y después lo pierde, y esto no es por factores emocionales, también tendría que tener una evaluación. Y esto es súper importante como, ¿no sé, todo otra herramienta que ustedes podrían tener para la evaluación del neurodesarrollo en niños prematuros. ¿Mm? Ahora, vámonos a lo más cualitativo, ¿ya? Eh, cuando ya hablamos de un trastorno del neurodesarrollo es cuando hablamos de un niño que su desarrollo neurológico, su neurodesarrollo, está dentro de esta clasificación. Está dentro de un grupo de condiciones que son súper heterogéneas unas con otras, ¿ya? Que se caracterizan por un retraso, una alteración, ¿no es cierto? Un rezago en la adquisición de alguna variedad, de alguna habilidad, perdón, en una variedad de dominios del desarrollo, incluidos lo motor, lo social, el lenguaje y lo cognitivo, ¿ya? O sea, estas cuatro dimensiones que ya habíamos hablado. ¿Mm? ¿De qué estamos hablando en la práctica? Estamos hablando de autismo, ya estamos hablando de déficit atencional, estamos hablando de trastornos por tics, incluyendo al Tourette, ya estamos hablando de trastornos del lenguaje y de la comunicación, ¿no? Y estamos hablando de discapacidad intelectual. Entonces, estos 5 grandes trastornos, ¿no es cierto?, son un grupo heterogéneo porque son muy distintos unos de otros, pero con algunas cualidades parecidas que ya vamos a tratar de revisarlo si el tiempo nos da, ¿no es cierto? Pero que ambos son el producto muchas veces de una noxa en un momento importante del neurodesarrollo. Y como habíamos dicho, cada uno de estos
grupos nosológicos, si bien tienen ciertas características clínicas, comparten ciertos déficits, ¿no es cierto? Hay ciertos déficits o ciertas dificultades en el neurodesarrollo que son transversales a todos ellos. ¿No? Eh, y se asocian a estos 5 grandes, ¿no es cierto?, otros resultados de salud, de la salud mental, de la salud conductal de los chicos, a mediano, a corto, a mediano y a largo plazo también. ¿Mm? Entonces, de ese modo, nosotros podemos saber que, en general, las personas con trastornos del neurodesarrollo tienen más tasas de consumo de sustancias, de problemas en el sueño, ¿ya? De problemas relacionados con la agresividad, mayores tasas de trastorno obsesivo-compulsivo, de trastornos asociados al trauma, de ansiedad, la mayor parte de ellos lo tienen, ¿ya? De síntomas psicóticos, no psicosis propiamente tales como esquizofrenia, pero síntomas psicóticos sí, ¿ya? Depresión, obesidad, convulsiones, ¿ya? Entonces hay una serie de otros trastornos que no son necesariamente del neurodesarrollo, pero que se asocian a la presencia de estos trastornos del neurodesarrollo en personas que los tienen, digamos, ¿ya? Y cuándo ir sospechando, ¿no? O cuáles son las áreas más características de estos trastornos del neurodesarrollo. ¿Mm? Evidentemente, los trastornos del lenguaje y de la comunicación se asocian ya a no solamente trastornos del lenguaje hablado, ¿ya?, sino que a todas las variedades también de lenguaje, ¿no es cierto?, no verbal, ¿no? El uso de elementos de lenguaje no verbal están también alterados en estos trastornos de la comunicación. En la discapacidad intelectual, es decir, las alteraciones cognitivas, ¿no es cierto?, hay disminución o alteración o déficit, ¿no es cierto?, en el lenguaje, tanto lenguaje hablado como no hablado, ¿ya?, o habilidades paralingüísticas, ¿ya?, pero también en el interés social. Entonces, en general, los niños pequeños que van a ser diagnosticados posteriormente con una discapacidad intelectual son niños que exploran menos, ¿no es cierto?, que tienen menos interés social con otros niños, que tienden a interactuar o a jugar menos, o que su juego social es menos desarrollado, juegan más solitariamente, ¿no es cierto?, de manera como más pobre. Y desde luego, cuando ya esto se puede medir, tiene alteración de la función cognitiva. En términos del trastorno del espectro autista, el autismo se asocia típicamente, ¿no es cierto?, con alteraciones sociocomunicativas y por lo tanto menos interés social, ¿no es cierto?, menor lenguaje hablado, menor uso, ¿no es cierto?, de dimensiones no habladas de la comunicación, ¿ya? Entonces todos los gestos, las expresiones faciales están alteradas, ¿ya? Pero también tienen una menor presencia de interés social, de enganche social con otros niños en los juegos, ¿no es cierto? No utilizan elementos paralingüísticos como las inflexiones en el habla, ¿no es cierto?, las expresiones faciales, el contacto ocular, que es súper importante y súper alterado, digamos, en el trastorno del espectro autista, ¿ya? Y también con elementos de conducta repetitiva, restringida, estereotipada, ¿no es cierto?, que son característicos en el espectro del autismo. Y tenemos acá esta cuarta, ¿no es cierto?, trastorno del neurodesarrollo, que es el déficit atencional, ¿sí?, diagnosticado posteriormente, no es diagnosticado en la infancia temprana, tampoco en la edad preescolar, pero o sea, la edad preescolar, hacia fines de la edad preescolar, inicio de la escolar, se hacen evidentes los síntomas del déficit atencional, con una conducta hiperactiva, ¿no es cierto?, con mayor actividad motora, con conducta que es más eh, compleja desde el punto de vista, por ejemplo, de la agresividad en algunos casos, ¿ya? La mayor parte es solamente impulsividad, pero que trae problemas, son niños más disruptivos en ese sentido, y con funciones cognitivas descendidas, no en términos de cognición clásica, es decir, tienen un CI menor, ¿ya?, sino que funciones cognitivas descendidas en términos fundamentalmente de las funciones ejecutivas, ¿sí? Y por último, los trastornos de tics,
que son conductas repetitivas, ¿no es cierto?, bruscas, eh, características de los trastornos por tics. No vamos a meternos más en ese tema. Como yo les decía, hay trastornos del neurodesarrollo que se inician más tempranamente y en general, tanto autismo como tics, como discapacidad intelectual, como los trastornos de la comunicación, ¿no es cierto?, son típicamente de esta etapa, ¿m? De la etapa menor de 6 años, ¿m? Y puntualmente, no sé, trastornos del espectro autista son diferenciables del desarrollo normal ya durante el primer año. Los trastornos de la comunicación también lo son. La discapacidad intelectual, hay ciertos elementos que nos pueden indicar, ¿no es cierto? Y el único de estos trastornos de neurodesarrollo que son posteriores a la edad preescolar, ya son característicos del escolar, son el déficit atencional. Y todos ellos pueden mantenerse durante todo el ciclo vital y esa es como la mirada que hay que tener sobre ellos. Vamos a ver la última característica de los trastornos del neurodesarrollo porque creo que vamos a estar en el tiempo. Eh, pero esto es fundamental de saberlo. Una de las habilidades neurocognitivas más complejas que tenemos como seres humanos y que más se afectan ya en los trastornos del neurodesarrollo es el desarrollo socioemocional, ¿ya? Y en los niños nacidos de forma prematura es un área, la del desarrollo socioemocional, un área muy afectada, ¿ya? El funcionamiento socioemocional implica la capacidad de aprender a interactuar con otros, a comunicarse a través de las interacciones, ¿ya? Y aprender a interactuar, ¿no es cierto?, con éxito en un contexto social, de manejar eficazmente tus propias emociones, en manejar las claves sociales, ¿ya? Requiere la coordinación de múltiples procesos neurocognitivos que son súper complejos. Entonces, cuando hablamos de desarrollo socioemocional y particularmente de competencia social y de este cerebro emocional, que es lo que les voy a mostrar ahora, hablamos de muchas funciones que se tienen como que coordinar unas con otras, ¿ya? Para que el sistema funcione bien, ¿ya? Funcione fino desde el punto de vista del desarrollo socioemocional, ¿ya? Entonces, las regiones implicadas se interconectan unas con otras, ¿ya? Y esta interconexión de todas estas áreas que yo les voy a mencionar ahora es la clave para entender por qué, ¿no es cierto?, en el cerebro del prematuro se afecta el desarrollo socioemocional. Porque no es un área del cerebro la que está conteniendo, digamos, estas funciones, ¿ya? Sino que son múltiples dentro del cerebro. Por lo tanto, eh, es, un, es la posibilidad, ¿no es cierto?, de que se afecte la función terminal, que sería la competencia emocional propiamente tal, es muy alta cuando solamente una de estas áreas se puede alterar, ¿no es cierto? O cuando alguno de estos circuitos que interconectan una área con la otra está alterada, la posibilidad de que este resultante que denominamos competencia socioemocional se altere. Muy rápido, tenemos áreas importantes, el córtex prefrontal, ¿ya? Eh, y, la, y la zona temporoparietal. Estas dos zonas, ¿no es cierto?, son importantes porque intervienen en la inferencia de estados mentales en otros. Es decir, cuando nosotros somos capaces de ver una persona e inferir un estado mental en la otra persona, es decir, una emoción, un pensamiento, una intención, etcétera, a eso que le llamamos teoría de la mente, se aloja, ¿no es cierto?, preferentemente en esta corteza prefrontal, pero también en estas regiones temporoparietales, ¿ya? Eh, el precuneus, esta zona de acá del cerebro, es una región que es a menudo coactivada por la corteza prefrontal, es decir, está en relación con la corteza aquí, y se toma relevancia en lo que es la toma de perspectiva con tareas de imaginería mental. Por ejemplo, cuando yo me quiero situar mentalmente en un lugar y quiero decir, estoy imaginándome que en este momento estoy en un lago, estoy bañándome, estoy imaginándome la cara de una persona enojada, estoy, ¿no es cierto?, evocando de alguna manera
estos estados mentales, esta área es la que toma el comando en ese momento. El surco temporal posterior, ¿ya? Está implicado en la percepción de los rostros, ¿ya? Eh, También acá es súper importante porque son áreas posteriores, ¿no es cierto?, que están implicadas en la visión propiamente tal, pero en la percepción de los rostros y su contenido emocional, esa zona también es súper relevante. Y por último, la corteza temporal anterior, que está implicado en la representación y recuperación del conocimiento social, es decir, eh, se activa cuando ciertas claves sociales se activan en nuestro cerebro, ¿ya? Todas estas áreas están frecuentemente alteradas en niños prematuros, ¿ya? Y con esto ya termino. No nos permiten lo que es el desarrollo socioemocional y sobre todo de esto cerebro social, que es lo que nos permite, como hemos visto, este cerebro social en sus distintas áreas, la cognición social, ¿ya? La cognición social son todos los procesos cognitivos que nos permitan involucrarnos en una conducta social con otros, ¿ya? Pero para tener esta cognición social tenemos que tener de alguna manera indemnidad de este cerebro social, ¿no? Y cuando la cognición social no nos está funcionando bien, lo que no nos funciona básicamente es la conducta social, cómo nos adaptamos al medio social, cómo nos relacionamos con otros, ¿no es cierto? Y lo que se altera fundamentalmente el funcionamiento social, que muchas veces es lo que les pasa a los niños con prematurez o con otros trastornos del neurodesarrollo. La cognición social, una imagen como esta, social, ¿no es cierto?, sobre los pensamientos que estas personas pueden tener, ¿no es cierto?, sobre las intenciones que las personas pueden tener del cerebro nos permiten identificar claves sociales. Por ejemplo, una, una persona que se lleva las manos en la cabeza, eso tiene, ¿no es cierto? Nosotros identificamos esto por las áreas más posteriores de nuestro cerebro, pero también somos capaces de identificar que esto tiene una clave social asociada, que es algo malo pasó, ¿no es cierto? Todas estas personas están en esa misma situación emocional, digamos, ¿ya? Y la clave social ahí es, entonces todas estas personas están compartiendo en este momento una misma emoción. Y hay otros que están con otra cara, ¿no es cierto? Una cara un poco más triunfalista, triunfadora en una situación. Podemos sacar al final, ¿no es cierto? Podemos hacer una teoría de lo que aquí puede haber ocurrido. Probablemente que alguien se perdió un penal, ¿no es cierto? Y que el arquero lo atajó. Y es lo que la situación social, la interacción social nos permite todos los días. Lo que frecuentemente ocurre en niños prematuros, ¿no es cierto?, es que este desarrollo socioemocional y estas áreas socioemocionales también se ven alteradas. Voy a terminar mi presentación acá y si hay algunas preguntas más específicas las podemos responder según vayan apareciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gatica Bamonde, por su presentación. Tuve que tomar aquí el cierre del webinar porque Loreto tuvo una dificultad familiar, así que tuvo que conectarse. Así que, bueno, agradecer su maravillosa presentación, súper clara. No tenemos muchas preguntas en particular, así que invitamos de todas maneras a quienes quieran hacer algún comentario, quieran entonces poder referirse a algún tema, a que puedan escribirnos a través del chat. Sí tenemos una pregunta para el doctor Cifuentes, si es que está ahí por ahí todavía, si es que pudiera comentarnos. La pregunta que nos hacían era de las cifras, que mostraron hartas cifras, ¿cierto?, durante su presentación. Eh, Preguntaba allí una de las personas asistentes cómo se cruzaban las cifras de prematuro con datos de mortinato y abortos, pensando que se podría estar desplazando esa población que antes no nacía viva. Si a lo mejor ahí puede profundizar en eso en particular. Sí, eso es un tema bien controvertido y bien discutido en la literatura. Durante muchos años, antes de ir a responder con los datos propios, voy a mencionar un par de cosas. Durante muchos años,
cuando se comparaba Estados Unidos con los países europeos, Estados Unidos tenía una tasa de mortalidad infantil muy alta. Cuando se fueron a identificar algunas de las razones, bueno, una de las razones es que los países europeos no contaban como nacidos vivos a los menores de 24 semanas y en los estados de Estados Unidos contaban a las 24, a las 22, a las 20, a las 18, depende del estado. Y eso afecta claramente los resultados. En Chile se dan situaciones, no tengo los datos aquí a la vista, pero lo pueden ver en el DAIS. Arica tiene una tasa de mortalidad infantil muy baja, pero una tasa de mortalidad perinatal muy alta. Y entonces uno se pregunta, ¿qué pasa ahí? ¿Hay un tema de registro o hay otra explicación que explique la alta mortalidad fetal? Por eso que la mayoría de los países que reportan datos de 24 semanas hacia arriba. Y los datos de 23, 22 semanas se reportan aparte. Japón, Suecia, Alemania, algunas unidades de Estados Unidos, particularmente Iowa, que muestran sobrevida en los niños de 23 semanas cercana al 60%, se enfocan en ese grupo particular, pero las grandes bases de datos reportan de 24 semanas en adelante, precisamente porque el cruce es muy susceptible de ser afectado por metodologías de registro. Y eso uno lo ve en la práctica y termino con esto. Cuando nace un recién nacido de 23 semanas con uno que otro latido, donde la decisión es no reanimar, discutida con los padres, está al límite de la viabilidad, ese recién nacido se considera vivo o muerto. Ahí hay un área gris del registro. Por lo tanto, es muy difícil responder a esa pregunta y por eso es que son necesarios estos observatorios de datos en que uno vaya analizando periódicamente la información. Gracias, doctor, por su explicación, ¿cierto? Entonces todavía es un tema como a seguir avanzando y trabajando acá en Chile, y por eso también súper importante ahí las recomendaciones que puedan ir surgiendo y también ahí de los grupos asesores con los cuales cuenta el ministerio. Así que muchas gracias por la explicación y quería aprovechar también la instancia para poder hacer una invitación porque nos acompañan también acá, están de asistente. En otras ocasiones hemos tenido también algunos webinars con ellas, que son también las profesionales que son del Comité de Seguimiento Prematuros, quienes ahí a través del chat habían hecho también una invitación, entendiendo, ¿cierto?, que estamos en esta Día Mundial, que fue el 17, pero que se enmarca en este reconocimiento y sensibilización en torno a los nacimientos de los niños y niñas prematuros, entendiendo que ellos representan un porcentaje importante de la población que de repente pudiese quedar invisibilizado, ¿cierto?, en frente a otras condiciones y que requieren de todas maneras un acompañamiento y un cuidado y una atención de salud especial. Entonces me refería al Comité de Seguimiento de Recién Nacido Prematuro, que de la SOCHIPE también, que hacía una invitación ahí a través del chat para quienes no lo vieron, a una actividad que se va a realizar, el tercer conversatorio, que se llama La Voz de la Familia, Apoyo Interdisciplinario, que se va a realizar el 20 de noviembre a las 18 horas. Y ahí hay un link que es una inscripción gratuita, una invitación gratuita a quienes quieran participar, que pueden acceder ahí a sochipe.cl tercer conversatorio 3, conversatorio 2024. De todas maneras, dejamos el link ahí en el chat. No veo más preguntas que hayan llegado en específico. Dicen aquí, de todas maneras, aquí a ambos, que muchas gracias por las presentaciones, que estuvieran muy buenas. Destacar quizá el link y la explicación que da el doctor Gatica respecto a la asociación, ¿cierto?, que hay desde las trayectorias de desarrollo de los niños y niñas prematuros y cómo se vinculan con la condición del espectro autista, que también ha sido de mucho interés y también se han levantado dentro de las pautas de detección de riesgo, entonces, que se hacen en los controles de salud, que la prematuridad tiene que ser una variable a considerar dentro de la vigilancia y el desarrollo que se hace a los niños y niñas, ¿ya? Eso también para reforzarlo en los equipos, dado que no está, y el uso de ácido valproico, que también lo mencionaba el doctor como otra de las variables a considerar ahí para recordar ese aspecto. Ya entonces estamos terminando
Y también aprovechar de contarles que está ahí a raíz de que nos acaba de llegar un mensaje de si podemos compartirles las presentaciones. Lamentablemente no las podemos hacer llegar a todos los asistentes a las presentaciones, sin embargo, todos los webinars quedan grabados, ya sea en Hospital Digital, que es el sitio oficial que tiene el Ministerio de Salud, a través de su plataforma en YouTube que se llama Salud Digital. Ahí ustedes buscan transferencias de infancia, lo buscan como programa de infancia y van quedando. De todas maneras, quedan de todas formas linkeadas de manera más directa a través del sitio web de infancia que tiene el Ministerio, que también tenemos ahí las transferencias que hacemos en general todos los meses. En esta ocasión, entonces, en consideración al Día Mundial de la Prematuridad, la hemos hecho un día lunes, y asimismo vamos a realizar otra el día miércoles, que se conmemoran los 35 años de la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas, también otro hito internacional, ¿cierto?, para la protección de las infancias. Así que, sin más que decir, no sé si antes de cerrar, tanto el doctor Gatica como el doctor Cifuentes a lo mejor quieren hacer algún énfasis en algún tema en particular, o si ya vamos cerrando. Ustedes me dicen, ¿no? No, el doctor Gatica está bien, y el doctor Cifuentes no sé si quiere agregar algo más, ¿no? No, muchas gracias nomás por la oportunidad de poder compartir algunos datos. Muchas gracias a ustedes y también muchas gracias a nuestros asistentes. Sabemos que esto nunca es suficiente, la capacitación continua es importante, y hay también el deber de cada profesional de mantenerse actualizado de la formación profesional, ¿cierto? Pensando en que esto va a incidir en la calidad del cuidado también que entregamos a los niños y niñas y su familia. Eso, todo por nuestra parte, desde acá del Programa Nacional de Salud y la Infancia. Damos ya por cerrar este webinar y que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias a todos los asistentes. Gracias. Chao. Chao, gracias.